por Skype, por vía telefónica. Tenemos a la doctora Alina Almazán, es secretaria de Planificación del Ministerio de Salud, uno de los tantos funcionarios que están en primera línea. Buenas noches, Alina, ¿cómo le va? Gracias por escucharnos. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Alina, la pregunta es, en este momento, hoy martes a, ¿qué? 10 días del brote, ¿está controlado el brote como se escuchó estos días? Usted misma habló del brote en Caucete. Se están dando casos, pero casos, digamos, tocamos madera, casos menos de los que uno podría imaginar. ¿Qué análisis hace usted? Bueno, en realidad el análisis es alentador si no nos descuidamos, ¿no? Y seguimos cuidándonos entre todos. Desde que se inició el brote, el día 19 de agosto, en el departamento de Caucete, hasta ahora lo que observamos, después del análisis epidemiológico, es que tenemos circulación viral en conglomerados, ubicados principalmente en el departamento de Caucete, pero que también en otros departamentos como Capital, Santa Lucía, San Martín, 25 de Mayo, Sarmiento, Postito, Rawson y Rivadavia, que son los departamentos donde hay casos. También sabemos que hasta este momento tenemos algunos casos que estamos estudiando, el nexo epidemiológico, para determinar si tienen relación con estos conglomerados. Sí. De acuerdo a la cantidad de testeos que se han realizado, y cuando hablo de testeos hablo de realizar hisopados o bien testeos rápidos. Tengamos en cuenta que más de 12.000 sanjuaninos han sido testeados desde el brote, desde el inicio del brote, y lo que vemos, de acuerdo a la cantidad de casos diarios que se producen, es una estabilización de la cantidad de casos diarios. Obviamente esto es un análisis muy preliminar, ¿no? Claro. Muy incipiente, porque estamos hablando de estos primeros 12 días, ¿sí? Ustedes habrán escuchado en muchas oportunidades que el análisis lleva un periodo mínimo de 14 días como para saber si se ha logrado controlar el brote. Tal cual. Pero hasta ahora, bueno, dentro de lo malo estamos bien, podríamos decir, para resumirlo de alguna manera. Dentro de lo malo estamos bien. Estos días son los que van a definir cómo vamos a seguir. Claro, son los que definen voy. para dónde va la curva. Exactamente. ¿No? Doctora Almazán, buenas noches. Quería consultarle Tejada la Saluda. ¿Qué evaluación hace respecto de la capacidad de camas en terapia intensiva? Esta mañana el doctor Espejo hacía el detalle por hospital público, sin entrar en el detalle de las plazas privadas, pero decía también que teníamos 18 pacientes en estado crítico y es una preocupación inherente al coronavirus. ¿Cómo está nuestra capacidad y el factor de ocupación? ¿Tiene ese dato? Sí, en realidad nuestra capacidad, de acuerdo a lo que hemos evaluado, y venimos preparándonos, porque todo este tiempo en realidad lo hemos aprovechado justamente para preparar al sistema de salud para que pueda dar respuesta a una cantidad de casos que se presenten en forma controlada, ¿no? Y hasta ahora el sistema de salud tiene capacidad para responder a la necesidad de los sanjuaninos. Ustedes sabrán que esto se realiza gracias al trabajo articulado entre el sector público y el sector privado. Claro, hospitales públicos y terapias de clínicas y sanatorios. ¿Y de qué número estamos hablando, doctora? ¿De qué número de camas críticas en total? Exacto. En la provincia de San Juan? Sí. Estamos hablando aproximadamente de 250 camas críticas. Ajá. Entre el ámbito público y el ámbito privado. Y hoy tenemos 18 ocupadas, es decir, que estamos en menos del 10%. Sí, tengamos en cuenta que estas camas críticas se
ocupan no solamente para el Claro, paciente COVID, ¿no? claro. También nosotros tenemos en la provincia todas las otras patologías propias de la época, más las patologías correspondientes a las complicaciones de enfermedades crónicas no transmisibles y a traumatismos que no han dejado de llegar también, ¿no? Tal cual. Y justamente sobre eso le pregunto, ¿se han suspendido cirugías programadas? ¿Se ha afectado la atención y el ritmo habitual en enfermedades o complicaciones que son habituales sin COVID, pero que han frenado un poquitito para dar espacio a eventuales enfermos? En realidad hemos vuelto a lo que nosotros denominamos la fase sanitaria 1, ¿no? Esto tiene que ver con la atención de cirugías de urgencia, cirugías oncológicas, que jamás se deben suspender, justamente para reorganizar el recurso humano a la atención del paciente COVID. Pero también se han puesto en marcha otras estrategias para poder responder al resto de las consultas propias de los sanjuaninos que las hemos venido llevando adelante, no solamente en forma presencial en los centros de salud, sino también a través de otras estrategias que tienen que ver con la telesalud, con la consulta remota, con la implementación de una serie de estrategias que incluyen la posibilidad de que la persona acceda a su equipo de salud a través de una videollamada o de completar un test que lo clasifica por riesgo y que le permite al equipo de salud inmediatamente hacer una intervención sobre ese paciente. Si necesita, lo clasifica, y si necesita un control inmediato, le otorga el turno inmediato en el centro de salud. O si podemos pensar en un turno diferido, también lo hacemos. El resultado es que el paciente o la persona con alguna enfermedad crónica no transmisible que necesita acceder al centro de salud no tenga que hacerlo solamente en forma presencial. Buenas noches, doctora. Le quería consultar, estábamos hablando de los internados, estamos hablando de la gente que requiere justamente una cama dentro de los hospitales habilitados para coronavirus. Le quería preguntar cómo se está desarrollando los operativos de logística para todos aquellos pacientes que están en sus casas en estos momentos y que tienen coronavirus. ¿Cómo es el seguimiento? Bueno, para el seguimiento de los pacientes positivos para COVID, que en este momento están en sus casas, que corresponde a pacientes asintomáticos, es decir, que no han tenido síntomas, o bien a pacientes que tienen síntomas leves. Para el seguimiento de estos pacientes también se ha dispuesto un dispositivo que tiene que ver con la atención remota. La persona accede a este dispositivo a través de una página donde se identifica, y el equipo de salud identifica, llena por supuesto un formulario con los síntomas, y el equipo de salud de la zona, de su lugar de vivienda, es el que se encarga de asistirlo en forma remota, a través de llamadas telefónicas, para ver cómo sigue evolucionando y reclasificar en el caso de que fuera necesario. Doctora, vamos a entrar aparentemente, según lo que dijo el gobernador Sergio Uñac, en una etapa a partir del sábado, si es que no ocurre ningún desborde desafortunado, en una etapa de reapertura. ¿Está definido de qué manera se van a ir cambiando los mecanismos de logística dentro del Ministerio de Salud? Y además, ¿qué zonas, qué áreas, qué recomendaciones? Bien, sí, en realidad, les vuelvo a decir, del comportamiento fundamentalmente de los sanjuaninos, del respeto de las medidas y de las recomendaciones de prevención que permanentemente se repiten por todos los medios, va a depender hacia dónde va la curva. Y va a depender entonces de la posibilidad que tengamos de continuar flexibilizando y llegar a la normalidad que habíamos adquirido previo a este brote. El sistema de salud se prepara para poder dar una respuesta a lo largo del tiempo, pensando y
planificando una presentación controlada en el número de casos, que creemos que se va a realizar de esta manera. Vuelvo a decir, depende fundamentalmente de cómo nos comportemos en San Juanino. Bien. Las actividades las podemos hacer, pero no podemos pensar en volver a una normalidad como era antes del 20 de marzo. Tal cual. ¿Qué actividades son las que se van a reiniciar el sábado a priori, diría? Entiendo que la mayoría de las actividades que estaban previstas y flexibilizadas antes del brote, pero va a ser en una forma gradual. La idea es que la circulación de las personas pueda ser controlada y no en forma abrupta, porque el virus circula con las personas. Entonces, en la medida en que mayor circulación tengamos de personas, mayor probabilidad de circulación viral vamos a tener. Claramente. Le pregunto por dos actividades puntuales. Una es el deporte en general. Me refiero a actividades que antes estaban habilitadas, algunos deportes concretamente, y también le pregunto por las reuniones sociales, que son dos temas en los que la gente tiene interés en saber qué es lo que va a pasar y que aparentemente no estarían contempladas para la reapertura del sábado. Sí, efectivamente. Esto tiene que ver fundamentalmente con evaluar, como le dije previamente, evaluar si logramos controlar este brote. Para eso necesitamos tiempo. Ese tiempo no es de 7 días ni de 10 días. Es con un mínimo de 14 días. Entonces, después de los 14 o 15 días vamos a poder evaluar verdaderamente si hemos logrado controlar el brote. Entonces, la flexibilización de las actividades debe seguir un ritmo que permita esta evaluación y permita de esta manera ir flexibilizando otras actividades. El deporte y los eventos sociales, especialmente los eventos sociales, ¿no? Son de las actividades que mayor riesgo implican. Entonces, son de las actividades que tenemos que tener más cuidado. Mire, ningún tipo de reunión, doctora, ningún tipo de reunión, ni juntarse en la casa con la familia, ni 10 personas, ni 3, ni 4. Vio que Buenos Aires permitió de 10 en las plazas, otras provincias tienen otras estrategias. Acá inicialmente arrancaríamos sin habilitación para ninguna clase de reunión social o amigos o familia. No es que estén prohibidos las reuniones familiares. Entiendo que las reuniones familiares están permitidas. Ajá. Lo que no están permitidos son los eventos sociales. Eventos sociales no pueden estar permitidos en esta etapa. Por lo que le digo, son las actividades que implican mayor riesgo. Perfecto. Y por supuesto, que todas las actividades que llevamos a cabo, todos los ámbitos laboral, deportivo, familiar, social, con el tiempo vamos a tener que llevarlas a cabo en esta nueva normalidad que va a implicar convivir con el virus. De acá hasta fin de año mínimo, ¿no? Sosteniendo, claro, por supuesto, sosteniendo todas las medidas de prevención que debemos sostener. El distanciamiento, el uso de tapabocas, la ventilación de los ambientes, el lavado de las manos, son conductas que no podemos dejar de lado en ningún ámbito donde nos desempeñamos. Doctora, le consulto acerca de los 4 casos originales, no los 4 casos que todavía no tienen nexo epidemiológico y fueron detectados ese mismo miércoles 19 de agosto en Caucete. Entiendo que no fue prioritario dar con el nexo, pero en algún momento habrá que concluir esa investigación. ¿Qué grado de avance tiene? ¿Qué nos puede contar al respecto? En realidad, no encontramos el caso índice. Sí, o sea, no encontramos el caso 0. Estamos investigando para saber cuál fue el caso 0 y de esos 4 casos, y de esta manera poder relacionarlos de dónde con seguridad, de dónde ¿Todavía no lo saben? Hipótesis tenemos, ¿no? Pero el nexo entre ellas sí tiene. Sí, pero digo, doctora, ¿todavía no lo saben
¿O no hay una hipótesis de cómo fue? Hipótesis hay, lo que no hay es seguridad de cómo fue. La hipótesis más fuerte que manejamos es a través de lo que hablamos, a través de caminos alternativos a la provincia que no estaban permitidos, pero la verdad, esta es la hipótesis más fuerte que manejamos y creemos que en algún momento vamos a poder asegurarla. Obviamente en este momento estamos abocados a la búsqueda oportuna de los nuevos casos para poder aislarlos y de esta manera cortar la cadena de contagio en la comunidad. Nos mandan preguntas por WhatsApp, doctora, y nos preguntan, ¿esta es el pico máximo de la curva iniciada el 19 de agosto? ¿Esto es lo máximo que se espera en cuanto a casos del brote de Caucete? No creo. No creo que este sea el máximo, porque entendemos que el brote comenzó en Caucete. Tenemos una circulación viral por conglomerados. Y estos días hemos estado con la provincia en una situación de aislamiento. La verdad es que es esperable que con el aumento de la circulación de personas aumente la circulación del virus. Por eso es esperable que la cantidad de casos aumente. Alina, le agradezco mucho la comunicación. Todo San Juan está esperando precisiones. De gran ayuda conocer de primera mano de una funcionaria como usted que está involucrada, como digo, en la primera línea de las decisiones y también de la frontera contra el virus, nos cuente y nos dé un pantallazo de cómo está la cosa a 10 días del inicio del brote.